El caso Narvarte fue un multihomicidio ocurrido en el año 2015, donde 5 personas, un fotógrafo, una activista, una modelo, una maquilladora y una trabajadora social, fueron encontrados en un departamento de la colonia de Narvarte, en México, donde, a primera instancia, las hipótesis y suposiciones encaminaron la historia y la línea investigativa de la escena del crimen, primero, a un robo, luego a un caso de drogas con presuntiva prostitución y, entre los últimos caminos, se consideró la posibilidad de un crimen político. ¿Por qué se llegó a considerar esta rama investigativa? ¿Realmente se consideraría un crimen político o un crimen de odio? ¿O simplemente un homicidio con personas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? Pero, ¿por qué se podría considerar un crimen de Estado? Empecemos por cómo ciertos autores perciben lo que es el Estado. Crader percibe al Estado como el nivel de organización representado por una autoridad central justificada por algún tipo de ideología, autoridad que controla la única forma de violencia legítima dentro de un territorio determinado. Según Hobbes, el Estado debe existir para contener la violencia y la guerra permanente a la que la naturaleza humana nos condena. Aclarado esto, podemos evidenciar que en ambos postulados la violencia está vinculada al concepto del Estado. ¿En qué momento ese mismo Estado en el que nos desarrollamos, crecemos, vivimos y peleamos pasa a ser nuestro enemigo? Precisamente cuando empezamos a percibir la injusticia social, pobreza, desigualdad, entre otros elementos que nos dañan y no logran satisfacer nuestras necesidades humanas básicas. A la falta de esto lo denominamos violencia estructural. Un tipo de violencia que si bien no es directa en la mayoría de sus casos, nos va afectando por medio de distintas aristas, hasta afectarnos a niveles biopsicosociales. En el caso Narvarte, se intentaba a toda costa que se vea como la consecuencia de una violencia estructural. Se lo intentó camuflar como un caso de violencia de género. Hubiera encajado a la perfección de no haber sido por un detalle. Dentro de la escena había un hombre. Desde ahí, el rango imaginativo para hallar una razón para tal homicidio voló por los aires. Leer e investigar por debajo de las sábanas logró que se entendiera que aquel crimen iba más allá de un amorío o de ventas ilegales. Se lo percibió como una manera de silenciar aquello que intentaban dar a conocer al mundo, una corrupción que ya no se podía callar y de la que estaban orgullosos de denunciar.